Pues vamos a comenzar con este curso de álgebra. Vamos a ver un poquito algo de teoría antes de entrar a los problemas prácticos. Vamos a recordar por ahí algo de teoría que ustedes ya deben de saber. Deben de recordar algo de ahí del bachillerato, de la secundaria. Vamos a ver, primero que nada, la clasificación de los números reales. Los números se clasifican en racionales e irracionales. Los racionales se clasifican en naturales y enteros. Los naturales se clasifican en primos y compuestos y los enteros en positivos y negativos. Y los irracionales, podemos ver ahí el ejemplo, tenemos el pi, que es un número irracional, 3.1416, seguido de una infinidad de números. Ahí tenemos la raíz de 2 y tenemos el exponencial o número de Euler, que su valor es 2.74 y una infinidad también de números, seguido de una infinidad de números. Muy bien, podemos ver que la estructura de todos los reales, de todos los números reales, son racionales e irracionales. De los racionales tenemos enteros naturales, que son primos y compuestos. Los primos son divisibles entre uno y sí mismos, enteros positivos y negativos, y los compuestos son divisibles entre ellos mismos, entre uno y cualquier otro número. Y los irracionales, ahí tenemos ejemplos como pi, el exponencial, el número de Euler, 2.74, todos aquellos que lleven decimales son números irracionales. ¿Qué es el álgebra? Pues el concepto de álgebra nos dice que es una rama de las matemáticas donde se utilizan letras o literales para representar relaciones aritméticas. Hablar de aritmética es hablar de las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz, ¿sí? El álgebra es el idioma de las matemáticas. Por ahí dicen que también el álgebra es el idioma de Dios, o los números es el idioma de Dios, mejor dicho. Un poquito de historia para recalcar aquí. El álgebra, pues ahí podemos que surge en Egipto y Babilonia, ¿sí? Donde se resolvían ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones indeterminadas con varias incógnitas. Por ahí tenemos algunos matemáticos como Al-Khwarizmi del siglo IX, que sacó la teoría fundamental de ecuaciones, y tenemos a Abi Kamul a finales del siglo IX, que por ahí tiene las leyes fundamentales del álgebra. Por aquí tenemos algunos matemáticos árabes en la Edad Media, donde desarrollaron el álgebra fundamental de los polinomios. Y más posteriormente tenemos matemáticos italianos en el siglo XVI, resolviendo ecuaciones de tercer y cuarto grado. Después llegó Descartes por ahí, que descubrió la geometría analítica. Pues aquí un poquito de historia, resaltando algunos matemáticos y cómo ha ido evolucionando las matemáticas a través del tiempo. A grandes rasgos, claro. Podemos profundizar más, pero será tema de otra clase, la historia matemática. Y aquí podemos ver algunos matemáticos históricos: Al-Khwarizmi, René Descartes, Robert Record, Francois Viet, Giordano Cardano, algunos matemáticos por ahí históricos. Hay más todavía, hay muchos más importantes también, y muy importantes también. Todos son importantes para las matemáticas. Los símbolos. Los símbolos se pueden representar con letras, números o signos. Dentro de las letras pueden ser representadas por constantes y variables. Las letras o literales pues representan constantes y variables, ¿verdad? Y los números son constantes, ¿verdad? Los signos pueden ser signos de agrupación o signos de operaciones básicas. Los signos de agrupación son aquellos como el paréntesis, los corchetes, las llaves y rayas horizontales. Los signos de operaciones básicas pues son la adición, que es el de más o suma, la sustracción, que es el de menos o resta, la multiplicación o el producto, por ahí se representa a veces por la tachita o por el puntito, y también por los paréntesis que representan producto, la división, que es dos puntitos, o el símbolo de entre también. Recordar que también a la adición es la suma, la sustracción es la resta, la multiplicación es el producto, la división es el cociente.
Bueno, recordemos otra vez otro poquito lo que es el concepto de álgebra. Es el lenguaje que se utiliza, donde se utilizan letras en combinación con números y signos, y además las trata como números en operaciones y propiedades. Se llama lenguaje algebraico, al cual se le llama el lenguaje algebraico. Álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre números, letras y signos de las operaciones aritméticas. Aquí podemos ver cómo se puede representar algebraicamente algunas palabras. Por decirlo, un número cualquiera se representa con una variable, en este caso la x, puede ser cualquier variable, cualquier literal, x, y o z. Tenemos sucesor de un número, que es el número que sigue, x más 1, antecesor de un número, x menos 1, el doble de un número, pues 2 veces x, tres números consecutivos, x, x más 1, x más 2, el cuadrado de un número, x elevado al cuadrado, un número aumentado en 3, x más 3, la mitad de un número, x sobre 2, o x entre 2. Muy bien, aquí podemos ver pues cómo se puede representar con simbología matemática estas palabras. Utilidad y significado. En el lenguaje algebraico utilizamos letras para números de valor desconocido o indeterminado. Utilidades. Para expresar propiedades de las operaciones aritméticas. Ejemplo, la propiedad distributiva. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos parciales del número por cada sumando. Tenemos ahí el ejemplo, a por paréntesis b más c, cierra el paréntesis, igual a por b más a por c. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues una expresión algebraica es una combinación de números, literales o letras y paréntesis relacionada con las operaciones. Los elementos de una expresión algebraica son los siguientes. En una expresión algebraica podemos encontrar términos, que es cada uno de los sumandos, ya sea del monomio o del polinomio. Tenemos también que hay términos independientes en las expresiones algebraicas, que solo tienen una parte numérica, es decir, solamente un número. Tenemos que hay variables, cantidades desconocidas que se representan generalmente con literales, x, y o z. Y tenemos también lo que es un coeficiente en una expresión algebraica, que es la parte numérica que multiplica las variables, es decir, el número que viene a la izquierda de una literal. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Expresión algebraica, 5x cuadrada menos 2y más 6, esta es una expresión algebraica, como podemos ver. Los términos de esta expresión algebraica, 5x cuadrada, 2y y c. Tenemos un término independiente que es el 6. Las variables que forman esta expresión algebraica son x y y los coeficientes 5, 2 y 6. Son los números que vienen a la izquierda de las literales. Ejemplo de una expresión algebraica y sus términos. Valor numérico de una expresión algebraica. Es el valor numérico que toma la expresión algebraica cuando sustituimos las letras por números y realizamos las operaciones. Ejemplos. Tenemos esta expresión algebraica, 4a, donde el valor que le damos a la letra A es 2, entonces valor numérico de la expresión algebraica sería igual a 4 por 2 igual a 8. Tenemos este que es x más 3y, esta expresión algebraica, x más 3y, donde x vale 2 y y vale 3, lo sustituimos, y 2 más 3 por 3 es igual a 11. Podemos ver que x vale 2 y y vale 3. 2 y 3 en y, que sería 3 por 3 son 9, 9 y 2 nos da 11. Muy bien. ¿Qué es un monomio? Bueno, un monomio es el producto indicado de un valor conocido, representado por un número, que es el coeficiente, por uno o varios valores desconocidos, representado por letras, que es la parte literal. La parte literal puede tener exponentes, eso es un monomio. Y aquí tenemos que los monomios semejantes, llamamos monomios semejantes a aquellos que tienen la misma parte literal. Por ejemplo aquí 2x menos 3x y x son monomios semejantes, ya que la parte literal es idéntica, o sea que las letras son las mismas. Valor numérico de un monomio. El valor numérico de un monomio es el valor que se obtiene al sustituir la variable o variables por un número al hacer las operaciones, como lo acabamos de hacer hace rato. Los polinomios. Un polinomio es la suma o resta de varios monomios.
cada uno de los monomios en un término, y si hay un término que no tiene parte literal o letras, es un término independiente. El grado de un polinomio es el grado del monomio de mayor grado. Los coeficientes de un polinomio son los coeficientes de los monomios que lo forman. El término independiente de un polinomio es el monomio que no tiene parte literal o letras. Como podemos ver, bueno, cuando hablamos de monomios, pues un monomio está integrado por un término. Cuando son dos términos se le conoce como binomio. Cuando son tres términos se le conoce como trinomio. Cuando son ya más términos los que integran la expresión algebraica, se le conoce como polinomio. Algunas otras definiciones que encontramos aquí en matemáticas, como podemos ver, bueno, aquí podemos ver que la ecuación es cualquier expresión que incluya la relación de igualdad, identidad o condicional. Y el término, como lo habíamos dicho, es una expresión algebraica que solo tiene productos de constantes y variables. Entonces el término es esto, el término es esto, el término es esto. 2x menos a, 5zy, esos son términos. ¿Qué es una ecuación lineal? Es una variable, es una ecuación polinómica de primer grado. Y la ecuación lineal se representa de la forma ax más b igual a c. Por ahí podemos encontrar que la pendiente también, si la buscamos e investigamos de ella, es una ecuación lineal, la ecuación de la pendiente. La ecuación cuadrática es una variable, es una ecuación de segundo grado y se representa de la siguiente manera: ax cuadrada más bx más c igual a 0. Cuando graficamos una función cuadrática, podemos ver que nos da una parábola. Número primo, un entero que solo se puede dividir exactamente por sí mismo y por 1. Recordar eso siempre de los números primos. Factores primos de un número son aquellos factores en los que se puede descomponer de manera que el número se exprese como producto de números. Ahí para recordar esos conceptos. Bueno, pues hasta aquí sería lo básico. Pues hasta aquí sería lo básico de lo que es el álgebra, muchachos. Aquí sería un poquito de lo teórico para recordar un poquito lo que es esto del álgebra, sus conceptos básicos. Vamos a continuar con las operaciones algebraicas. Por ahí vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para recordar un poquito lo que han visto y agarrar esta materia de menos a más para que los temas queden claros. Empezamos de menos a más, aumentando la dificultad de los problemas según vayamos avanzando en los temas. Pues vamos a continuar con los problemas. Vamos a empezar con las operaciones algebraicas. Hasta aquí sería un poquito lo teórico. Y pues continuamos con los problemas.